Estamos al aire, iniciando, platicando en familia a través de Radio Mujer, que sintonizas en el 1040 de AM en la ciudad de Guadalajara, y si estás en la ciudad de Austin, Texas y alrededores, nos estás haciendo el favor de sintonizar la radio en el 95.1 de FM, Radio Mujer Internacional, Radio Mujer en la entidad de Guadalajara, Jalisco también. Mucho gusto me da de estar contigo martes. Hoy es martes 21 de octubre del 2014, y los martes en Platicando en Familia son martes de derecho familiar, en donde aprendemos de temas legales que nos ayudan mucho a poder comprender significados, para poder aclarar dudas al respecto que tenemos y poder estar mucho más informados cuando tenemos la necesidad de compartir un tema de leyes, en este caso de derecho familiar, que es lo que concierne a nuestro programa. Tenemos mucho más bases y elementos para poder estar a la orden del día con estos temas que a veces, dicho de manera popular y muy franca, pues nos agarran de bajada y no sabemos cómo responder o cómo tener esta conversación mucho más precisa con los expertos en la materia, quienes son los abogados. Hoy vamos a platicar acerca de la pérdida de la patria potestad, pero no nada más es la pérdida. Vamos a enterarnos que es también la suspensión, vamos a enterarnos que es el cese, cuáles son las causas, los motivos, las razones, y sabes que también hay suspensión, cese y pérdida de patria potestad de hijos hacia los padres. Bueno, de esto y más vamos a estar informándonos, descubriendo mitos y realidades. Hoy, quiero presentarte a nuestro querido colaborador, el abogado Enrique Ramos Gutiérrez, quien es experto en materia de derecho familiar, y le doy la más cordial bienvenida. Buenas tardes, Enrique, bienvenido a Platicando en Familia, ¿cómo estás? Bien, gracias, Alicia. Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Muy contento de estar aquí platicando con ustedes. Platicando en familia hoy de lo que a ti te concierne, del tema que te apasiona, de este tema que nos vas a orientar de manera llana para poder entender, porque si de por sí las leyes son un poco complicadas por los términos, y a veces nos confundimos un poquito, como ahorita que tú y yo estábamos en la antesala y me aclarabas y me dabas información mucho más amplia, que no nada más es la pérdida, sino que hay varios aspectos y líneas que hace que uno deje de tener este término que es la potestad de padres a hijos, pero también me aclarabas que de hijos a padres. Y déjame hacer una pequeñita pausa para saludar a mis compañeros: Arturo Cervantes, quien como cada tarde está en el control operativo de Platicando en Familia; Chuy Preciado, quien está en la asistencia de producción de nuestro programa; Charito, quien está al pendiente de las líneas telefónicas para atender tus llamadas y todas tus dudas respecto a este tema; Dona Castro, quien está en la cabeza del equipo; y Alicia Hernández al micrófono, con todo gusto, como cada tarde, contigo para ser la voz de tus dudas y tus comentarios. Las líneas las tienes a tu disposición: 31 22 11 90, 36 47 18 83. Hazlas tuyas, comunícate y dinos qué te parece el tema de hoy. Y si estás en esta situación, bueno, hoy hay un abogado que te puede orientar y te puede dar asesoría breve a la duda o inquietud que tengas a este respecto. Igual la sala de Platicando en Familia en el chat www.radiomujer.com.mx. Pues entramos de lleno, abogado, a la materia que nos concierne esta tarde, que es la patria potestad. A ver. Así es. Mira, Alicia, en principio de cuentas hay que entender que la patria potestad comúnmente se considera que es un derecho y es una obligación que los padres tienen hacia con los hijos. Sí. Pero el Código Civil, por lo menos el del Estado de Jalisco, establece que en realidad es la relación de derechos y obligaciones que se tiene por una parte el padre y la madre de los menores, sí, y por otra parte los derechos y obligaciones que los menores tienen hacia con los padres. ¿Sí? Se ejerce en el entendido de que el objetivo es la custodia tanto de la persona como de los bienes de los menores. Regularmente los menores no cuentan con un haber económico amplio, a menos que los reciban por herencia o por donación directamente de sus padres. Sí. Sin embargo, en ese sentido, los padres se convierten en verdaderos representantes legales y en administradores de los bienes de los menores, ¿sí? Esta patria potestad se entiende que debe de ejercerse la custodia de los menores y de los bienes siempre al amparo de ellos mismos. Esto es en su beneficio.
Cuando hablamos de la custodia es porque estamos hablando acerca de la guarda de los menores, porque custodia y patria potestad son áreas diferentes, son significados diferentes, o estamos hablando no de lo es mismo? no es lo mismo. No es lo mismo. Sin embargo, la patria potestad es como si fuera una custodia, pero mucho más amplia, ¿sí? En la patria potestad solamente la pueden ejercer, es una de las características que la pueden ejercer los padres directos o las personas que adoptan a los menores, sí, o alguna persona que esté incapacitada, o en su caso, y por exclusión, esto es cuando no existan los padres, la pueden ejercer los abuelos. En este caso, por ambas líneas, ¿sí? Ya existen algunas reglas específicas para determinar quién sería el más adecuado, ¿no? Entonces, cuando nos hablas, que ahorita nos estás mencionando lo que es de los hijos a los padres, de una manera detallada, ¿cómo es que se pierde o se suspende o es este cese en los menores? Que como bien lo mencionabas, pues son personas que no tienen ingresos o que no tienen manera de prever las cuestiones económicas, ¿no? Sí, hay que entender que existen varias maneras de que se puede terminar la patria potestad, sí, ¿no? Eso es interesantísimo. La patria potestad, como dijimos, implica la custodia de los menores, sí, y de los bienes. La simple custodia, esto es, no con el ejercicio de la patria potestad, porque ya dijimos que la patria potestad la ejercen solamente los padres y a falta de esto los abuelos. La custodia la pueden ejercer terceros. Pero ya, si quieres, posteriormente hablaríamos al respecto, ¿no? Para que también ya no nos queden dudas, ¿no? ¿Quién lo puede ejercer? Así es. Entonces, hay formas de acabarse, ya sea en forma natural o por algún tipo, por el ejercicio de algún tipo de acciones o de hechos realizados por las personas en agravio de los menores. Sí. En este caso, las causas naturales por las cuales se puede acabar, pues es lógico con la muerte de los progenitores. Cuando fallece uno de los dos, esto es la madre o el padre, quien ejerce la patria potestad sería el superstite, esto es el que le sobreviva, ¿sí? Cuando fallecen los dos, entonces tendría que ejercerla los abuelos por ambas líneas, pero se tendría que seguir ciertas reglas, entre ellas es la disposición afectiva que se tenga por parte de los abuelos, que ellos quieran ejercerla en su caso, el juez tendría, en determinado caso, si hay conflicto, un juez tendría que dirimir para ver cuál es cuál de las dos líneas es quien tiene menor edad, que no estén en algún estado de senectud, pues, sí, o de enfermedad. O de ¿no? enfermedad. Las cuestiones seniles. Incluso se analizan también las cuestiones económicas, sí, porque hay familias que en realidad no pueden, a veces no tienen para el sustento propio, mucho menos para tener para un menor, ¿no? Sí. Otra de las formas en que se puede terminar la patria potestad es con la emancipación. Esta circunstancia de la emancipación se entiende que es un menor de edad que se puede emancipar siempre y cuando los padres que ejercen la patria potestad así le quieran otorgar la emancipación. ¿Qué pasa en los divorcios? Vamos a una pausa, te dejo la pregunta y cuando regresemos nos platicas acerca de la pérdida, sucesión o suspensión o cese de la patria potestad en un divorcio. No tardamos, estás en Platicando en Familia de Radio Mujer. Estamos al aire en Platicando en Familia. Hoy es martes de Derecho Familiar, martes 21 de octubre, y estamos platicando acerca de la pérdida de la patria potestad, pero también hay suspensión y también hay cese. Y de igual manera estamos platicando con el abogado Enrique Ramos Gutiérrez, quien es experto en materia de derecho familiar y nos está también platicando los derechos
y las obligaciones que tienen los hijos hacia los padres en este respecto acerca de la potestad y viceversa, ¿no? Papás hacia los hijos, derechos y obligaciones. Es importante que conozcamos las normas que regulan de manera directa, pues todo lo que son los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, pero de igual manera de los padres. Y hay que aclararlo porque en ocasiones no sabemos y los chavos nos preguntan, incluso hay muchos muchachos que llegan, Enrique, ya sabes, ahorita con toda la libertad, información que hay, cuando no quieren obedecer una regla o creen que se les están imponiendo normas dentro de casa o fuera de casa. Hay chicos que llegan a amenazar a sus papás, ¿no? Te voy a denunciar ante los derechos humanos porque estás abusando de mí, porque quieres que tienda mi cama, barra y recoge y trapie, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que son obligaciones que tienen los hijos dentro de casa y a mí me llama mucho la atención todo esto, que ya lo hablaremos más adelante. Y antes de irnos a la pausa te preguntaba, ¿en qué caso, bajo qué circunstancia en un divorcio un padre puede llegar a perder la patria potestad o nada más se habla acerca de la custodia? Sí, mira, en las circunstancias de divorcio, en realidad no se pierde la patria potestad por las causales de divorcio. Lo que pasa es que en algunas causales de divorcio se involucran a los menores, como es cuando los cónyuges ejercen un acto delictivo en contra de los bienes o en contra de la persona de los menores. Pero esa es la razón por la cual se puede perder la patria potestad. En realidad no es por el divorcio. Vamos, ese hecho tanto es causante de divorcio como es causante de pérdida de patria potestad, ¿sí? Correcto. Pero regularmente por cuestiones de divorcio no se pierde la patria potestad, solamente sobre acciones realizadas en contra de los menores, ¿no? Sí, cosas que ya están muy claras, que Así están es. muy delimitadas, ¿no? Así es, sí, lo establece el Código Civil. Algunas circunstancias como por ejemplo cuando se ejerce violencia intrafamiliar en contra de los menores, Sí. que esto es realizar determinadas conductas en forma reiterada, en donde agredas a los menores, ya sea física o psicológicamente incluso, Sí. entendiéndose las agresiones físicas como aquellas acciones que hacen dejar marca como moretes, rasguños, heridas, pero en forma reiterada y que no se entiendan como un simple accidente, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces pues, el niño se cayó o algo por el estilo, uno no puede evitar muchas cosas, ¿no? Pero ya cuando es muy reiterado, o como por ejemplo, encuentras en los bracitos del niño quemadas de cigarro o algo por el estilo, entonces ya se entiende como violencia intrafamiliar, ¿no? Y de ahí subirle al tono, bueno, ya es Así es. estas Sí, palabras mayores, ¿no? hasta cuestiones de violación y ese tipo de circunstancias, Abuso ¿no? sexual, etcétera, Todo ese etcétera. tipo de situaciones. Sí. Entonces, platícanos para poder nosotros tener como muy claro que incluso esto de tender la cama es parte de estas obligaciones que contempla la patria potestad, ¿no? Y los derechos y las obligaciones. Así es. Al inicio de la plática Sí. te indiqué que Sí. es la relación de derechos y obligaciones de los padres hacia los hijos, pero también de los hijos hacia los padres. Los padres tienen obligación de otorgar alimentos a sus hijos y tienen el derecho a opinar respecto a dirigir la vida de los niños en cuanto a su educación, en cuanto a su religión, en cuanto a todo ese tipo de circunstancias. Principios, valores, normas, Exacto. toda esta guía completa. Morales. Y cuando hablamos de estas obligaciones de los alimentos, lo reiteramos, no estamos hablando de comida, estamos hablando es un término muy La amplio. institución de alimentos comprende no solamente la comida de subsistencia de alimentos sólidos y líquidos, sino también zapatos, vestido, casa, habitación, incluso la recreación, esto es la diversión, es parte de los alimentos, sí. ¿No? No solamente para solventar la cuestión física, sino también la cuestión psicológica. ¿Sí? Se necesita. Ahora, los hijos tienen obligaciones también para con los padres, tienen que guardar cierto respeto y cierto comedimiento para efectos, tienen la obligación de obedecerlos en todo lo que se les indique y lógico, la patria potestad, también los padres pueden ejercer el derecho a la corrección, lo que le llaman. Este derecho a la corrección o las medidas disciplinarias que ejercen sobre los niños tiene que ser moderado y con fines
positivos hacia el niño, ¿no? Y también sobre los niños, pues tienen la obligación de atender o realizar las conductas necesarias para mantener la conservación y el orden dentro del hogar. Así lo dice el Código Civil. Es una obligación de los niños impuesta por nuestros legisladores. Sí, es guardar el sano equilibrio, la sana convivencia, la armonía, ¿no?, dentro del hogar, tanto de uno con otro, y que esta corrección tiene estos límites, por supuesto. Sí, claro, estamos hablando que las obligaciones de los niños tienen que entenderse de acuerdo a su edad y de acuerdo a sus capacidades. Por ejemplo, un niño de 3, 4 años sí lo puedes poner fácilmente a recoger sus juguetes. A un niño de 10 años fácilmente lo pones a tender la cama, pero no vas a poner a un bebé de 4 meses a tender una cama porque en realidad no se puede. O no le vas a pedir que no tire la sopa, pues tienes que entender, pero sí puedes corregirlo, agarrarle la manita y decirle, no, se tiene que hacer así, y vamos, tienes que manejar la prudencia en ese derecho a la corrección. Sí, además es importante saber que hay niños que viven en condiciones especiales y todavía se necesita tener como mucho más consideración y más atención hacia ellos, ¿no? Sí, hay que entender la capacidad de cada menor, y así es como se debe entender la situación, ¿no? Entonces, una de las, quería platicarte yo también acerca de una de las cuestiones, sobre todo las más graves, que es cuando se puede suspender la patria potestad, que es cuando se cometen delitos en contra del menor y en contra de los bienes del menor. Cuando es así, durante el proceso, mientras a uno de los padres o quien ejerce la patria potestad se está sujetando a un proceso penal, ahí se puede suspender la patria potestad, y al final se va a decidir, si lo encuentran culpable a la persona, se va a decidir sobre la pérdida de la patria potestad. Entonces, ¿es en este tipo de procesos suspensión y cese es lo mismo? Así es. Es exactamente lo mismo. Así es. Igual que la pérdida, ¿no? Sí, de hecho no existe en el Código Civil la palabra cese de la patria potestad, pero sí la suspensión, pero en realidad son sinónimos, ¿no? Enrique, entonces, cuando ya dijimos que cuando muere uno de los papás, cuando es viuda o viudo, bueno, automáticamente pasa a uno de los papás, el que sobrevive, o a los abuelos, siempre y cuando tengan estas posibilidades de hacerlo así, ¿no? Así es. Y bueno, ¿en qué otro caso puede llegarse a perder la patria potestad? ¿Cuáles serían otras razones fundamentales? Sí, se puede manejar, por ejemplo, cuando se abandone a un menor en una institución que sirva para el cuidado de ese menor durante 3 meses y sin que se recurra en su auxilio, o cuando abandonan por más de un día al menor sin estar al cuidado de nadie. Más de un día. Más de un día. O sea, a partir del día. Y tiene que ser su descendiente. Sí. Tiene que ser su descendiente. Como estos menores, ¿sí?, que de repente se quedan solos en la casa, pero son chiquititos, de 7, 6, 5 años, uno cuidando al otro, y no hay nadie bajo su supervisión. Así es, y se entiende un día por 24 horas, claro, ¿no? Claro. Es lógico, la ley impone la obligación de, y sobre todo los tratados internacionales, imponen la obligación de que todo niño tiene derecho a tener a un adulto responsable a su cuidado, ¿no? O sea, no puede ser cualquier adulto, tiene que ser un adulto responsable. Sí, tiene que ser una persona que realmente tenga estas características de solvencia moral, económica, de salud, etcétera, para poder tener esta responsabilidad. Vamos a nuestra segunda pausa, no tardamos. Estás en Platicando en Familia, martes de Derecho Familiar. Regresamos a Platicando en Familia, estamos al aire cuando son las 4 de la tarde con 34 minutos, hora del centro, 10:40 de AM, está sintonizando a través de Radio Mujer, y en Austin, Texas, el 95.1 de FM, Radio Mujer Internacional. Martes de 21 de octubre, pérdida de la patria potestad o la suspensión de estos derechos y obligaciones de padres hacia hijos y viceversa.
Tenemos participación del público, Enrique, y me gustaría saber si podemos empezar a dar lectura, porque los casos, los 3 casos que nos comentan, son sumamente interesantes y me parece que van a servir mucho como referencia a toda nuestra querida audiencia que nos está escuchando. Sí. Y tú, bueno, tu respuesta valiosísima. Podemos empezar. A ver, aquí hay una duda muy importante, porque hay una persona que quiere hacer una denuncia anónima, quiere saber en dónde. Y bueno, vamos a omitir todos los datos. Nos preguntan, ¿dónde podemos denunciar a los padres de 2 niñas? Una de ellas de 4 años y una de 6. Son maltratadas física y psicológicamente por su propia mamá y el padrastro. La verdad, esto nos tiene muy inquietos, me parece que es una injusticia. Inclusive, una de las niñas, me comentan, se hace pipí ocasionalmente en la cama, pues la amarran, ya que los papás se van un fin de semana completo y las dejan encerradas. ¿Es posible mandar a alguna autoridad a investigar? Bueno, esto es de forma anónima, o quién puede hacerse cargo de ello, porque es algo terrible que está ocurriendo. Sí. Mire, el Estado mexicano tiene la obligación, porque así firmó un tratado internacional, de tener sumo cuidado en la cuestión de los niños, las niñas y los adolescentes. Sí. Pueden denunciar en la Procuraduría Social o en el DIF. En estas 2 instituciones se dedican a la investigación y seguimiento de este tipo de casos. Una de las razones por las cuales se puede perder la patria potestad es cuando quien la ejerce tenga conductas nocivas para la salud física o psíquica de los menores, ¿no? O psicológica, aunque dichas acciones no sean punibles en el Código Penal, inclusive, sí. ¿No? Y otra de las razones es que quien la ejerce la patria potestad ejecute actos de violencia intrafamiliar, en donde, como ya habíamos comentado, realice acciones que tiendan a menoscabar la cuestión física o psicológica de los menores. Claro, como en este caso que es tan delicado, ¿no? Entonces, Procuraduría Social, puede ser también el DIF. El DIF, así también es. Estatal podría ser, o municipal inclusive. Yo les recomiendo que vayan al estatal. Tienen más capacidad, a menos que se encuentren fuera de una zona, de la zona metropolitana, en donde los DIF municipales se encargan de estos zonas casos. más Ahora, lejanas. Es una denuncia. Se puede hacer una denuncia anónima telefónica, o la persona tiene que ir a dar los datos personalmente. De hecho, en México están prohibidas las denuncias anónimas. Sin embargo, de acuerdo a este tratado internacional, sí deben de recibirla, nada más simplemente que reciban la denuncia y nada más no den los datos. Y de todos modos tienen la obligación de acuerdo a los tratados internacionales. Sí, porque ahora te voy a comentar algo que nos comparte otra querida radio escucha, y nos dice, bueno, en una ocasión una vecina maltrataba a su hija verbal y físicamente. 2 veces fui a timbrarle porque era muy doloroso escuchar la forma en que lloraba la niña. Obvio, la señora me quería, tragar. No hubo necesidad de decirle nada, solo se asomó y dejó de maltratarla, cuando menos en esas 2 ocasiones. Pero mis vecinos me comentan que lo hacía desde mediodía y uno de ellos la denunció al DIF. Y personal de esta dependencia fue varias veces a hacer visitas y la investigación y, consiguieron que la niña se fuera a vivir con el papá. Así es, de hecho, este tipo de instituciones se dedican precisamente a la investigación, como ya dije, y al seguimiento de este tipo de casos. Y desgraciadamente hay personas que no quieren a los menores, pero sin embargo viven con ellos, cuando podría ejercerlo mejor la patria potestad la otra persona, ¿no? Sobre todo en el caso de las separaciones. A veces usan a los niños como armas en contra de la pareja. Desgraciadamente eso ocurre. En este caso, esta señora tiene la autoridad de elementos para quitarle la patria potestad, ya que una autoridad como el DIF se dio cuenta de que no era conveniente que la niña viviera o cohabitara con ella, con la madre. Sí, pero el DIF tiene que ejercitar acción en contra de estas personas, y en su caso coadyuvar con el señor, con el padre, que para efectos de lograr mediante un juzgado, con un juicio, para que determine el juez a quién le corresponde el ejercicio de la patria potestad, y en su caso la custodia, porque la patria potestad la tienen los dos. A ver, te va.
Estoy divorciada es una denuncia también anónima, es un comentario anónimo. Estoy divorciada desde hace 7 años y tengo 3 hijos. Uno de ellos cumplió 18 años, pero el papá nunca me ha dado a mí ninguna pensión. De vez en cuando les compra zapatos, ropa, una mochila o cosas así. Yo lo tengo demandado por pensión desde hace 4 años, pero él sigue argumentando que da en especie. Bueno, pero es tan mínimo, nunca lo lleva con él, ni pasea ni nada. La pareja de él hace poco jaloneó y le dijo muchas cosas a mi hija de 14 años. Yo la denuncié y en la procuraduría me dijeron que en el parte médico pues no sale nada, ni tiene marcas, ni hay ningún elemento. También la citaron a la pareja de él y ella lo negó todo. Me dijeron que mi hija podía estar mintiendo. Además, que no se podía hacer nada, que había mucho trabajo. ¿Él puede perder la patria potestad por estos hechos? Así es. De hecho, uno de los motivos es que quien ejerce pues, realice actos violentos en contra de los menores o permita que terceros los ejecuten en contra de los menores. En este caso, que son las parejas, las nuevas parejas u otras personas. Las madrastras o los padrastros o amistades. Sí, hay que entender que la patria potestad se entiende como objetivo principal la custodia para que los menores se desarrollen física e intelectualmente y psicológicamente en forma adecuada. Si alguien los está agrediendo, ellos tienen la legítima obligación de atenderlos, ¿no? Ahora, qué caray, qué lamentable es que en este caso tenga que haber elementos físicos cuando en ocasiones esta violencia verbal es tan dañina y cómo la puedes demostrar, cómo puedes demostrarle que una persona, un tercero te está ofendiendo, te está humillando, te está jaloneando. Ya con esos hechos es suficiente, caray, no estás recibiendo un maltrato. No es necesario que solamente existan cuestiones físicas. No, porque aquí se el puede parte demostrar, médico no sí, bueno, dio evidencias de moretones o golpes. Inclusive toda la violencia psicológica nunca aparecen moretones, los moretones aparecen en el alma, claro, por decirlo así. Entonces se puede demostrar con otro tipo de pruebas, como testigos y otro tipo de elementos de pruebas. Yo les recomendaría que contrate un abogado, también porque si desde hace 4 años lo demandó y no le ha podido embargar absolutamente nada. Digo, tiene muchos pendientes, ¿no? Hay que analizar el juicio, el procedimiento de alimentos. Hay que entender esto: si el señor no tiene nada que le embarguen, si es completamente insolvente, entonces podrían embargarle el sueldo en este caso. Pero supongamos que no se puede por X circunstancia, a lo mejor él mismo ejerce alguna profesión o algo por el estilo, que no tiene un patrón que le dé un sueldo, hay que ver si el señor está diciendo que es insolvente, porque si lo dice así, entonces ella, la mamá que tiene a sus hijos, puede demandar y en su caso embargar a los abuelos, pero tendría que ir a embargar a los abuelos paternos y maternos para efecto de que sea la cuestión equitativa, que también tienen obligación de dar alimentos los abuelos. Entonces ella ahorita, Anónima, tiene varios pendientes que puede empezar ya a proceder, ¿no? Así es. Lo de la patria potestad y la cuestión de alimentos que, bueno, ya 4 años, caray. Tendría, de hecho, la institución de los alimentos en forma inmediata se determina unas providencias precautorias para lograr el inmediato embargo y secuestro de bienes del deudor alimentario, porque se supone que los niños comen diario. Entonces se tiene que hacer en forma inmediata. Si hace 4 años ella demandó y no ha obtenido una resolución o no ha podido embargar, entonces algo están haciendo mal en ese procedimiento. Siempre a reserva de revisarlo, claro, ¿verdad? Hay que checarlo, hay que ver qué está faltando para meterle presión y acelerador, ¿no? A ver, otra llamada en las cuales, como son temas tan delicados, vamos a omitir los nombres. Sí. Mi hija tiene un hijo de 6 años. Mi hija y el esposo tienen 4 años de separados, pero no están divorciados. Él vive en Monterrey y desde hace 4 años no le manda ni un peso, ni tiene contacto con ella, ni con el hijo. Él ya tiene otra familia en Monterrey, incluso tiene hijos. Mi nieto quiere ir a visitar a su papá e incluso quiere vivir con él. Mi hija lo quiere llevar, pero bueno, vamos a darle seguimiento a esta llamada ahora que regresemos de la pausa para no dejar la respuesta media. Si no tardamos, estás en Platicando en Familia, quédate con nosotros.
Estamos de vuelta en Platicando de Familia, martes de Derecho Familiar. Gracias por acompañarnos, gracias por hacernos partícipe de tus inquietudes y tus dudas. Hoy platicamos en familia con el abogado Enrique Ramos Gutiérrez. Él es experto en Derecho Familiar y nos está guiando y asesorando respecto a estas dudas de la pérdida de la patria potestad y tus inquietudes, estos casos lamentables que a todo el mundo nos pone los pelos de punta. Discúlpame por la expresión, pero Enrique, sinceramente, escuchas, lees casos, compartes la experiencia de estas situaciones de alimentos, de pensión, de derechos, obligaciones, y bueno, la verdad es que no es fácil, ¿no? Te pones en los zapatos de las personas y dices, bueno, hay que actuar. Si tú nos estás dando los elementos y la guía de que se puede hacer, hay que actuar, no hay que dejar las cosas a medias. Así es, hay que entender que son asuntos que pues llegan muy profundo en el alma, ¿no? Claro. Entonces por eso el Estado tiene mucho cuidado con este tipo de circunstancias y debemos entender algo muy importante. Sí. El hecho que se pierda la patria potestad significa que pierden los derechos que tienen para ejercer sobre el menor o el incapacitado sobre el que se ejerce la patria potestad, pero no se pierden ni los deberes ni las obligaciones. La persona que pierde la patria potestad sigue teniendo las obligaciones, sobre todo las obligaciones alimentarias. ¿Sí? Vamos a leer una llamada que la dejé inconclusa, la vamos a leer completa, porque este es un caso del cual estoy segura muchísimas mujeres se van a identificar, y hombres también. Mi hija tiene un hijo de 6 años, mi hija y el esposo tienen 4 años separados, pero no están divorciados. Él vive en Monterrey y desde hace 4 años no le manda ni un peso, ni tiene contacto con ella ni con el niño. Él ya tiene otra familia en Monterrey, incluso tiene hijos. Mi nieto quiere visitar a su papá, quiere ir a vivir con él. Mi hija lo quiere llevar porque no le quiere quitar el derecho a su hijo de convivir con el papá. El papá de mi nieto tiene derecho, puede reclamar la custodia de mi nieto. Yo creo que está preocupada, ¿no? A ver. Mira, acláranos esta por situación. Principio de cuentas, es verdad que el niño tiene derecho de ver y de convivir con sus dos padres. Sí tiene el derecho, pero es cuestión independiente a la circunstancia de la obligación que tienen de dar alimentos. Sí. Vamos, no se puede, desgraciadamente no se puede obligar al padre a convivir con su menor hijo, ¿sí? Solamente si él quiere hacerlo, pero sí se le puede obligar a otorgar alimentos. Para esto necesitaría interponer una demanda, ¿no? Pero el hecho de que el papá, si él da cuestión alimentaria, no quiere decir que por ese hecho tiene derecho a ver al niño, o que por esa circunstancia nada más le va a quitar la custodia del menor. Toda vez que el Código Civil establece que los menores, sobre todo si son menores de 12 años, tienen que estar al cuidado de la madre. Posteriormente, si no hay disposición afectiva o la madre tiene una forma nociva de vida que pueda afectar al menor, entonces tendría que ser el padre quien tenga la custodia, sí, la custodia del menor. Caso contrario, si no existe disposición en las mismas circunstancias o tiene una circunstancia nociva de forma de vida, tendrían que ser el abuelo, ya sea materno o paterno, ¿verdad? Respecto a lo legal, ok, aquí faltaría saber si ella ya tiene un proceso. Primero, pues que no están divorciados, ¿verdad? Y que él ya tiene otra familia, incluso nos comenta que también tiene ya hijos, ¿no? Entonces aquí ya es una decisión muy personal, independientemente ya la situación de pensión alimenticia y custodia y alimentos, si lo lleva y le permite por lo que el niño está requiriendo, ¿no? Ver al papá. Nos están solicitando tus datos, ¿nos puedes proporcionar cuál es el medio a que tú prefieres que nuestra querida audiencia te contacte? Sí, yo preferiría que me hablen ya sea por teléfono, les dejo mi teléfono celular, es el 044-333-170-6381, o en su caso, por vía correo electrónico. Mi correo electrónico es en minúsculas y a renglón seguido, enriqueramosg@hotmail.com.
es la forma más rápida para localizarme y en su caso realizar una reunión, ¿no? Para analizar su asunto. Claro, y por ejemplo, si te quieren escribir de Austin, Texas o alguna situación, bueno, tu correo es excelente, ¿no? Claro que sí. Para que tú ya te pongas de acuerdo con ellos. A ver, Enrique, estamos a unos minutos, el programa no se ha terminado, pero estamos a unos minutos de irnos, tenemos otra llamada anónima y me gustaría mucho que nos pudieras responder, porque esto además nos retroalimenta a todos. A ver, en junio una vecina agarró a uno de sus hijos de los hombros porque se quería estacionar. Le dijo, ¿te quitas o te aplasto? Mi hijo no se quitó y fue cuando ocurrió todo. Ella tenía el espacio, denuncié y me dicen que no es grave. Hubo un pleito aquí vecinal. ¿Qué puede pasar aquí? En este caso podrían acudir ya sea a la Procuraduría Social. Ahí se puede dirimir este tipo de asuntos. Hay que ver si le causó lesiones al menor o no le causó lesiones, o cuál es la razón por la cual el niño no se quitaba, ¿no? A lo mejor estaba apartando el lugar o no sé, creo que nos faltan datos, ¿no? Sí, nos faltan elementos. Sin embargo, en el supuesto de que aquí hubiera habido algún tipo de lesión grave o menor, etcétera, se puede ir inmediatamente a alguna instancia. Sí, si es leve, si en realidad no hubo lesiones y solamente hubo algún tipo de amedrentamiento, podrían ir a la Procuraduría Social, de ahí la citan y tratan de dirimir los conflictos, sobre todo en caso de que exista algún problema posterior entre los vecinos, ¿no? Anónima, ¿puede una mujer solicitar pensión alimenticia para su hijo de 3 años, pero en este caso ella no es la esposa? Si es hijo de ella y es hijo de él y está reconocido en un acta del registro civil, puede en forma inmediata acudir ante un juez y solicitar los alimentos, siempre y cuando esté reconocido. Si no está reconocido, tendría que demandar primero por el reconocimiento de la paternidad para demostrar que es su hijo y en su caso ya después tendría el derecho a los alimentos. Como en todo, si no inicias, no vas a saber qué pasa. Si no inicias este proceso, estas inquietudes, si no te informas, si no te orientas, no vas a saber el resultado. Y si ya lo iniciaste y no avanza, revisarlo. Así es, yo les recomiendo que contraten a un abogado, a un profesionista en derecho familiar para que ejerciten las acciones y tengan los derechos para hacerlos valer ante un juzgado, ¿no? Claro, por eso la importancia de estos temas, para estar mucho más orientados, saber cuáles son estos elementos, cuál es el piso que estamos tocando, caminando, si tenemos posibilidades o de plano no, pero yo creo que en materia legal siempre hay posibilidades, siempre y cuando estemos bien orientados, ¿no? Y saber de qué manera, para no llevarnos, como darnos topes contra la pared o estos mitos y las realidades, ¿no? Lo que ya me comentabas. Es importante también saber que hay mujeres que prefieren darse la media vuelta y decir, no me lo vaya a quitar, mejor no le pido nada. Así es. Cualquier circunstancia, pues ya tienen mis datos, se los vuelvo a repetir. Mis teléfonos celulares 044-333-170-6381 o mi correo electrónico enriqueramosg@hotmail.com en minúsculas y a renglón seguido. Y quería aprovechar tu audiencia para mandar saludos a mi linda novia Lupita Lara Sánchez, desde aquí, desde cabina. Muchos saludos, Lupita. Muchas gracias también por estarnos escuchando a todas las personas. Y antes de que te nos vayas, déjanos una conclusión, déjanos una reflexión respecto al tema. Sí, el tema de la patria potestad es un tema neurálgico, delicado, que todas las personas que ejercen esa patria potestad deben de hacerlo con el comedimiento necesario y suficiente como para preservar la persona y los bienes de los menores. Cuando no exista persona que ejerza patria potestad, se debe de nombrar un tutor, pero regularmente lo hace un juzgado, en un juzgado un juez. Muchas gracias por el tema, Enrique Ramos Gutiérrez, abogado, colaborador de Platicando en Familia. Como siempre, tu orientación es gratificante para todas las personas que estamos aquí en este programa. Aprendemos mucho y sobre todo nos ayudamos a poder resolver estas situaciones que de una u otra manera nos quitan el sueño, nos tienen inquietos.
Muchas gracias, equipo, hasta mañana. Muchas gracias a todos ustedes, querida familia de Platicando en Familia. Mañana, como de costumbre, miércoles de Escuela para Papás, hablaremos de cómo evitar los miedos en los menores. Hasta mañana, descansa y quédate a continuación en Casa con Leti.